Hola, mi gente linda, soy Doña Esperanza, la narradora de este canal. Antes de comenzar, les invito a suscribirse para seguir compartiendo conmigo historias que nacen del dolor, pero también encuentran un rayo de esperanza. Hoy voy a contarles la historia de una mujer que creyó tener una familia perfecta y una amiga leal, hasta que una traición inimaginable la dejó rota por dentro, obligándola a luchar para reconstruirse desde las cenizas. Ahora sí, siéntense conmigo, porque ya vamos a empezar. Me llamo Valeria Morales, tengo 50 años, y si alguien me hubiera dicho hace unos años que mi vida se rompería de la forma en que lo hizo, no lo habría creído. Yo era de esas mujeres que confiaban profundamente en las personas que amaban, tenía un esposo al que admiraba, una hija que era mi razón de vivir, y una mejor amiga que consideraba como una hermana. Juntas compartimos décadas de risas, lágrimas, confidencias y sueños rotos. Crecí en un hogar humilde, donde se valoraba el esfuerzo y la lealtad. Por eso para mí la amistad y la familia eran pilares sagrados. Cuando conocí a Esteban Duarte, me pareció un hombre sólido, responsable, alguien en quien se podía confiar. Con el tiempo se convirtió en mi compañero de vida. Nuestra hija, Sofía, fue el regalo más grande que recibí, y ver cómo él la cargaba en brazos cuando nació, me hizo sentir segura, protegida, como si la vida me hubiera premiado con algo hermoso. En cuanto a Marcela Reyes, mi mejor amiga desde los 17 años, pensé que era la hermana que la vida no me había dado. Nunca imaginé que las dos personas que más cerca tenía del corazón terminarían siendo las responsables del dolor más grande de mi vida. Yo siempre fui el tipo de mujer que se desvivía por los demás. Me aseguraba de que Esteban tuviera todo en orden antes de irse al trabajo. Me esforzaba porque Sofía sintiera apoyo y amor en cada etapa de su vida, y escuchaba a Marcela cada vez que atravesaba problemas. Ella muchas veces me llamó mi roca, mi persona segura, y yo lo creí. Nos conocimos en el colegio, cuando ambas todavía soñábamos con viajar, casarnos con el amor de nuestra vida y envejecer viéndonos los hijos crecer. Con el tiempo, ella se convirtió en madrina de Sofía, y en muchas ocasiones yo decía, si algo me pasa, confío en que Marcela cuidará de mi hija como yo lo haría. No sé cuántas veces repetí esas palabras sin imaginar el peso que algún día tendrían. A mis ojos, Marcela era mi otra mitad emocional, esa persona con la que podía desahogarme cuando discutía con Esteban, sin saber que muchas de esas confesiones podrían estar cayendo en oídos que ya tenían un interés oculto. Pero yo no veía nada sospechoso. Para mí, mi vida era un cuadro imperfecto pero lleno de amor sincero, o eso creía. Durante muchos años, todo pareció estable. Esteban tenía un buen trabajo como gerente comercial. Yo atendía un pequeño negocio de repostería que había construido desde casa, y que con el tiempo se volvió rentable, gracias al apoyo de Marcela, quien incluso me ayudaba a entregar pedidos cuando Sofía estaba enferma o yo estaba agotada. Él siempre parecía ocupado, pero yo lo atribuía a la presión laboral. Marcela solía decirme, te envidia, Valeria, no cualquiera tiene un esposo tan responsable como Esteban. Yo me sentía agradecida. Había pequeñas señales que ahora entiendo como advertencias, llamadas que Esteban tomaba bajando la voz, mensajes que respondía girándose discretamente, salidas imprevistas con cientos, la excusa de cosas del trabajo. Pero como nunca había dudado de su lealtad, lo dejé pasar. Marcela, con su afecto y cercanía, era siempre la primera en decir, no pienses mal, Valeria, Esteban te ama, y yo le creía más a ella que a mis propias intuiciones. Me siento ingenua diciéndolo ahora, pero en ese tiempo yo confiaba plenamente en ambos. Recuerdo un día en particular, unos meses antes de que todo estallara, cuando celebramos en casa el cumpleaños número 18 de Sofía. Fue una noche llena de risas, música y fotografías familiares. En una de las imágenes, Esteban está abrazando a Marcela por los hombros mientras ella sonríe ampliamente. En ese momento no lo vi extraño, porque Marcela siempre había sido afectuosa, pero cuando miro esa foto ahora, veo una intensidad en su mirada que me produce escalofríos, como si en ese momento ya existiera una historia oculta entre ellos, y yo fuera la única que no lo sabía. Después de la fiesta, Marcela se quedó ayudándome a recoger mientras Esteban llevaba a unos invitados a su casa. Ella se rió conmigo, me dijo que Sofía era una bendición y que yo era una mujer afortunada. Ahora entiendo que esas palabras eran una forma de disfrazar una culpa que ya existía en silencio, pero en ese instante yo me sentí agradecida. Incluso la abracé y le dije, no sé qué haría sin ti. Nunca pensé que algún día esas palabras volverían para romperme por dentro. Nunca pensé que los secretos más dolorosos
veces se esconden en las rutinas más simples. Con el paso de los meses, comencé a notar pequeños cambios en el comportamiento de Esteban, pero los interpretaba como estrés laboral. Estaba más distante, más silencioso, y cuando le preguntaba si todo estaba bien, respondía con un sí, solo estoy cansado, y aprendí a aceptar sin presionar. Marcela comenzó a visitarnos con más frecuencia, incluso cuando yo no estaba en casa, según ella, para hacerle compañía a Sofía y hablar un rato con Esteban mientras yo volvía. Yo no sospechaba nada, al contrario, me sentía agradecida por tener a alguien tan presente. Recuerdo una tarde en la que volví del negocio antes de lo esperado, y encontré a Esteban y Marcela en la sala conversando. Al entrar, hubo un segundo de silencio extraño, como si no esperaran verme tan pronto. Ella se levantó rápidamente y dijo, Val, estábamos hablando de una sorpresa para tu aniversario. Yo sonreí, ilusionada, y no hice preguntas. Hoy me arrepiento profundamente de haber confiado ciegamente en esa explicación. Tal vez fue en ese instante cuando mi intuición dijo algo, pero mi corazón lo calló porque confiaba demasiado. La primera señal que realmente me hizo dudar apareció unas semanas después, cuando encontré un mensaje en el celular de Esteban que decía, nos veremos mañana a la misma hora. El remitente aparecía solo con una inicial, M. Le pregunté y me dijo que era un compañero del trabajo llamado Manuel. Dudé un segundo, pero no tenía razones para desconfiar. Al día siguiente, Marcela se ofreció a acompañar a Sofía a estudiar con una amiga, y yo aproveché para adelantar pedidos de repostería. Más tarde, por curiosidad, o tal vez por un presentimiento inconsciente, revisé en redes sociales el perfil del supuestamente Manuel del trabajo, y no encontré ningún contacto reciente en los círculos de Esteban con ese nombre. Esa noche, cuando Marcela pasó por la casa para devolver unas cosas, mencionó casualmente, Esteban tuvo un día muy largo, se veía agotado cuando hablé con él. Yo no le di importancia, pero ¿por qué habría hablado con él durante el día? Porque sabía más de su estado que yo misma. Fue entonces cuando un nudo comenzó a formarse en mi garganta. Esa noche al acostarme, Esteban se durmió enseguida. Yo, en cambio, me quedé mirando el techo, con una sensación que nunca había experimentado, duda. A los pocos días Sofía me dijo algo que me dejó inquieta. Mamá, papá y la tía Marcela se entienden demasiado bien. No, le sonreí y respondí, porque se conocen hace muchos años, pero sus palabras quedaron resonando en mi mente. Comencé a observarlos más. Notaba que a veces compartían miradas largas cuando algo le resultaba gracioso, y yo no lo entendía, como si tuvieran un código privado. En reuniones, ella siempre se sentaba cerca de él, y él parecía buscar su opinión más que la mía. Aún así, seguía sin creer lo posible. Era impensable. Era Esteban, y era Marcela. Era el hombre que juró amarme, y la amiga que juró algo en mi corazón empezó a prepararse para una verdad que aún no quería aceptar. Recuerdo una noche lluviosa en la que Esteban dijo que tenía trabajo extra y que se quedaría en la oficina hasta tarde. Yo estaba en la cocina limpiando cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcela. No puedo hablar ahora. Luego te cuento. El detalle fue que yo no le había escrito nada. Ella había contestado accidentalmente algo que no era para mí. En ese momento, todo mi cuerpo sintió una alerta silenciosa. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, con una mezcla de miedo y determinación, tomé mi celular y entré a las conversaciones antiguas con Marcela, buscando indicios. Nunca había desconfiado antes, así que jamás había revisado nada, y aunque no encontré algo explícito, noté que muchas veces ella parecía saber a qué hora llegaría Esteban a casa, si estaba de buen humor, si había tenido un día difícil, detalles que ni él mismo compartía conmigo con tanta frecuencia. Fue cuando decidí observar, no sospechar, observar. Descubrí que cada vez que Esteban decía que tenía un almuerzo de trabajo, Marcela desaparecía por las mismas horas, a veces diciendo que estaba con su madre. Empecé a hacer una especie de calendario mental. Sus ausencias coincidían más de lo que yo quería creer, hasta que un día, mientras él decía que estaba en una supuesta reunión hasta tarde, encontré el coche de Esteban estacionado cerca de un hotel discreto en las afueras de la ciudad. Me quedé dentro de mi auto, con las manos temblando sobre el volante. No sabía si entrar, si gritar, si llorar o si rezar para que todo fuera una coincidencia. Vi la puerta del hotel abrirse y entonces lo vi. Esteban salió, acompañado de Marcela. Reían. Él le tocó el brazo con familiaridad. Ella le miró con una ternura que yo creía exclusiva. En ese instante, sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. No tuve fuerzas para salir. Solo lloré en silencio, sintiendo que mi vida se rompía frente a mí sin poder nada. Después de verlos salir juntos de ese
ese hotel. No fui capaz de enfrentarlos en ese momento. Me quedé en el coche hasta que dejaron el lugar y se marcharon en carros separados, como si su doble vida estuviera perfectamente organizada. Yo, en cambio, volví a casa sintiéndome una sombra. No hice escándalo, no grité, no arrojé cosas como en las películas. Simplemente entré, me lavé la cara y me senté en el borde de la cama mirando el vacío. Fue una especie de shock silencioso, como si mi mente se negara a aceptar lo que mis ojos acababan de confirmar. Sofía llegó más tarde de una salida con amigas y cuando me vio, me preguntó si estaba bien. No pude responder con palabras, solo le dije que estaba cansada. Esa noche, mientras ella dormía y Esteban aún no llegaba, me encerré en el baño y lloré, pero no solo de dolor, también de humillación, porque lo peor no era la traición amorosa, sino la sensación de que había sido utilizada, engañada por dos personas a quienes yo había amado, sin reservas. Era una herida doble, una como esposa y otra como amiga. Durante los días siguientes, me moví como un cuerpo automático. Preparaba el desayuno, atendía mi negocio, sonreía cuando era necesario, pero por dentro sentía que caminaba sobre cristales rotos. Observaba a Esteban de manera distinta ahora, analizando cada gesto, cada palabra. Él actuaba como si nada hubiera pasado, como si no cargara con la culpa de haber roto un hogar aún vibrante. Incluso me abrazaba antes de irse a trabajar, y ese contacto me revolvía el estómago. Marcela, por su parte, siguió visitando la casa con normalidad, trayendo pan dulce como siempre, preguntando por Sofía con ternura fingida y hablándome como si fuéramos inseparables. Yo la miraba y me preguntaba cómo podía sostener la mirada sin derrumbarse. Fue entonces cuando comprendí que, para mantener una traición durante tanto tiempo, había que tener una frialdad emocional que yo nunca había tenido ni quería tener. En varias ocasiones estuve a punto de gritarle en la cara lo que sabía, pero me detuve porque entendí que necesitaba pruebas y sobre todo un plan, no solo una explosión de rabia. Una parte de mí quería denunciar su engaño frente a todos, hacerlos sentir la vergüenza que merecían. Otra parte quería desaparecer, huir, fingir que nada estaba pasando para evitar destruir a Sofía emocionalmente. Pensaba mucho en ella y en cómo reaccionaría. Ella adoraba a su padre y veía en Marcela una segunda madre. ¿Cómo le diría que su familia perfecta era una mentira? ¿Cómo le revelaría que las dos personas en las que confiaba también le estaban fallando a ella? Esos pensamientos me hacían llorar más que la traición en sí. Fue durante una noche en la que Sofía dormía que tomé asiento en el jardín, envuelta en una manta y con una taza de té que no logré beber. Necesitaba claridad. Entonces recordé algo que me había dicho un día mi abuela: cuando te rompan el alma, no corras a gritarla, siéntala, entiéndela y luego decide cómo usarla. En ese momento decidí que no reaccionaría desde el odio puro, sino desde la verdad. Iba a enfrentar esto, pero no impulsivamente. Tenía que ser fuerte por mí y por Sofía. Empecé a observar más cuidadosamente y reuní algunas pruebas sin actuar todavía. Guardé capturas de mensajes sospechosos en el celular de Esteban cuando él lo dejaba sin bloqueo cerca. Revisé sus movimientos bancarios y noté gastos en restaurantes donde nunca habíamos ido juntos. Encontré incluso un recibo de una joyería donde figuraba una pulsera que nunca recibí. Todo coincidía. Mi corazón se estremeció al imaginar cómo debía haber sido que él le diera ese regalo a Marcela, tal vez mientras yo preparaba la cena o cuidaba enferma a nuestra hija. Pero en lugar de romperme más, esa imagen me fortaleció. Había sido una mujer que dio amor generosamente y, sin embargo, habían abusado de esa bondad como si fuera debilidad. Una mañana, después de dejar a Sofía en la universidad, me miré en el espejo del baño y apenas me reconocí. Vi el rostro de una mujer cansada, traicionada, pero también vi una chispa de determinación que nunca había notado antes y me dije a mí misma en voz baja: esto no termina aquí, no voy a desaparecer. Ellos no van a decidir cómo termina mi historia. A partir de ese momento, dejé de ser la mujer ingenua que confiaba ciegamente y me convertí en alguien que observaba todo con atención quirúrgica. No era una venganza impulsiva lo que buscaba, sino dignidad. Quería enfrentar la verdad con pruebas y con la conciencia tranquila de haber actuado con inteligencia, no con rabia ciega. En los días siguientes, comencé a registrar pequeñas cosas, horarios en los que Esteban salía al trabajo y coincidían con ausencias sospechosas de Marcela, mensajes borrados rápidamente de su celular, una colilla de recibo de un café en un lugar donde él nunca iba conmigo. Incluso Sofía comenzó a notar algo raro en el ambiente. «Mamá, ¿todo está bien entre tú y papá?», me preguntó una tarde. La
La miré y sentí un nudo en la garganta. Podía ver su inocencia, su fe en la estabilidad familiar, y eso me dolía aún más. No estaba lista para destruir su mundo todavía, pero sabía que la verdad saldría, tarde o temprano. Le respondí suavemente: a veces los adultos pasamos por momentos difíciles, hija, pero todo se sabrá con el tiempo. Ella me abrazó sin entender del todo, pero con su amor incondicional. Fue en ese abrazo donde confirmé que no permitiría que Sofía creciera, creyendo que el amor se basa en la mentira y el engaño. Una semana después de esa conversación, Esteban anunció que haría un viaje de trabajo de 2 días. Mi corazón vibró con alerta. Algo en su tono era demasiado ensayado, demasiado perfecto. Marcela también desapareció de la vida social durante esos mismos días, diciendo que visitaría a una tía enferma. Ya no podía negar lo evidente. Era el momento de enfrentar, pero necesitaba presenciarlo sin lugar a dudas. Con ayuda de una amiga de tiene confianza, Laura, la única persona a la que le conté lo que estaba pasando, conseguimos la dirección de un hotel donde supuestamente Esteban se hospedaría por trabajo. Decidí ir, no a destruirlos con escándalo, sino a ver la verdad con mis propios ojos una vez más, para que mi mente no buscara excusas, ni intentara justificar lo injustificable. Llegué a la recepción y pregunté discretamente si el señor Esteban Duarte estaba hospedado allí. El recepcionista confirmó su presencia y también mencionó que estaba acompañado de una mujer registrada como acompañante. Mi corazón se apretó, pero ya no era sorpresa, era confirmación. Me quedé en el coche esperando. Las horas pasaban lentas y el silencio dentro del vehículo solo era interrumpido por mi respiración entrecortada. Cuando por fin los vi salir juntos, tomados del brazo como una pareja legítima, sentí un dolor punzante, pero no como antes. Esta vez no lloré, solo observé con una especie de claridad amarga. Esteban la miraba con complicidad y Marcela sonreía con una ternura que, en otro tiempo, yo habría interpretado como expresión de amor, pero ahora solo la veía como el reflejo de una traición. No bajé del vehículo, solo los observé caminar hacia el auto de Esteban, reír, abrazarse. Ese fue el momento en el que algo dentro de mí se rompió definitivamente, pero también algo nuevo comenzó a nacer. Una mujer nueva, una que ya no necesitaba pedir amor a quienes lo usaban como herramienta de manipulación. Puse mi mano sobre el volante, respiré hondo y dije en voz baja: Valeria, ya viste todo lo que necesitabas ver. Ahora, actúa. Esa noche no volví a casa destruida, sino determinada. Abrí una carpeta en mi computadora y guardé todo lo que tenía: fotos del hotel, capturas de movimientos bancarios, registros de mensajes sospechosos y un documento donde comencé a escribir, con fecha y hora, cada evento que había confirmado su engaño. No lo hacía solo por mí, sino también por lo que esto implicaba para Sofía, por su estabilidad emocional y por el derecho que ella tenía a conocer la verdad de manera ordenada y honesta. Empecé a practicar lo que diría, no para herir, sino para dejar claro que no estaba dispuesta a aceptar explicaciones débiles ni justificaciones falsas. Tenía miedo, sí, pero también una fuerza que nunca había sentido. Me miré en el espejo antes de dormir, y esta vez ya no vi solo el rostro de una mujer herida, sino el de alguien que había atravesado el fuego y aún seguía en pie. Y en 1900, ese reflejo, con lágrimas contenidas, me dije: no voy a rogar por amor. Ahora ellos tendrán que enfrentar la verdad, aunque duela. Pasé los siguientes días en un estado de calma extraña, como si la tormenta se preparara para caer, pero yo ya supiera que podía resistirla. Esteban regresó del viaje fingiendo cansancio laboral. Como siempre, entró en casa, me dio un beso en la mejilla como si nada hubiera pasado y me dijo: fue agotador, mañana te cuento. En otra época esas palabras me habrían preocupado, me habrían hecho querer cuidarlo, prepararle algo especial para cenar. Esta vez solo asentí. Lo observé con una tranquilidad que él confundió con normalidad. Mientras se duchaba, me quedé mirándolo en el espejo cuando se afeitaba y pensé: ¿cómo alguien puede mentir mirando a los ojos de quienes dice amar todos los días? Aquel pensamiento ya no me destrozaba, ahora me daba claridad. Esa noche dormí a su lado, pero fue como compartir la cama con un desconocido. Sofía había salido a estudiar con amigas, y mientras Esteban dormía profundamente, yo permanecí despierta, sabiendo que pronto tendría que romper esta falsa paz y enfrentar la verdad, no por venganza, sino por dignidad. Sabía que una confrontación sin orden podría convertirse en un caos emocional que me dejaría aún más dañada. Por eso me preparé, organicé mis pruebas, redacté mis ideas principales en un cuaderno y busqué el momento adecuado. Decidí que primero hablaría con Esteban en privado antes de involucrar a Sofía y antes de
permitir que Marcela tuviera lugar en la conversación. No quería que su presencia desviara la conversación hacia gritos o acusaciones cruzadas. Yo necesitaba escuchar sus razones, aunque no las aceptara, para cerrar esa herida de manera consciente. El día elegido llegó un sábado por la mañana, cuando Sofía había salido temprano a clase de repaso, y teníamos la casa solos. Preparé café y me senté frente a él en la mesa. Me miró con extrañeza cuando notó mi postura seria. «Valeria, ¿pasa algo?», preguntó con un tono confuso. Yo respiré hondo y le dije, sin rodeos pero con voz firme: «Sé lo de Marcela». El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía escucharse. Esteban se quedó inmóvil, con la taza en la mano, mientras sus ojos mostraban un desconcierto que rápidamente se transformó en pánico disimulado. No gritó ni negó inmediatamente. Su reacción fue más sutil y reveladora. Bajó la taza lentamente y dijo: «No sé de qué estás hablando». Negación fue como una confirmación fría. Le respondí: «Lo sé todo. El hotel, los mensajes, las salidas. No me subestimes». En ese momento él comprendió que ya no estaba frente a la esposa confiada que solía ser. Su rostro cambió, se recargó en la silla, pasó una mano por su cara y dijo: «Valeria, no quería que te enteraras así». Esa frase fue como una daga. ¿De qué otra forma quería que lo supiera? Con un aniversario compartido con ella, con una doble vida más refinada. Entonces comenzó tratando de justificarse, que había sido una etapa difícil, que se había sentido incomprendido, que la relación conmigo se había enfriado, que Marcela se había convertido en una compañía inesperada. Mientras lo escuchaba, sentí una mezcla de indignación y tristeza. Era increíble cómo podía reconstruir la traición en forma de justificación emocional. Yo lo dejé hablar, pero cada palabra era solo una confirmación de que no se arrepentía del daño, sino de haber sido descubierto. Cuando terminó su discurso, lo miré a los ojos y le dije: «No me hables como si hubiera sido un accidente emocional. Marcela era mi amiga, tú eras mi esposo. Ustedes tuvieron que mentirme cientos de veces para sostener esto. No fue un error, fue una elección repetida». No gritaba, mi voz era baja pero firme, y eso pareció afectarlo más que si hubiera explotado. Intentó acercarse, tal vez buscando tocarme la mano, como si un gesto pudiera borrar los años de engaño. Me alejé. «No te atrevas a pedirme comprensión», le dije, sintiendo que mis palabras también estaban dirigidas a la Valeria del pasado, la que habría buscado entenderlo. En ese momento Esteban se quedó callado, sin saber qué decir. Ya no tenía control sobre la narrativa. Le dije que la conversación aún no había terminado, pero que lo próximo sería hablar con Marcela y luego decidir qué decirle a Sofía. Él me pidió que no involucrara a nuestra hija, que la protegiera. Lo miré fijamente y le contesté: «Debiste pensar en ella antes de destruir esta familia». Me levanté de la mesa, dejando el silencio y su culpa como única compañía. No lloré. Esa mañana, por primera vez, sentí que la mujer que estaba tomando decisiones era yo, y no la que vivía en las sombras de una mentira. Después de enfrentar a Esteban, supe que el siguiente paso era hablar con Marcela. No quería un encuentro improvisado ni cargado de gritos que me pusiera en desventaja emocional. Al igual que con él, necesitaba mirarla a los ojos sabiendo exactamente quién era y aceptar que la mujer que llamé hermana era alguien capaz de abrazarme mientras vivía una relación con mi esposo a mis espaldas. 2 días después, la llamé y le pedí que nos viéramos en una cafetería que solíamos frecuentar, ese mismo lugar donde tantas veces habíamos hablado de nuestros sueños, de nuestras tristezas, donde ella me había consolado cuando discutía con Esteban. Irónicamente, muchas veces por situaciones que probablemente ella conocía mejor que yo. Marcela llegó con su sonrisa habitual, esa que siempre me inspiraba confianza. Apenas se sentó, notó que mi expresión era distinta. «¿Todo bien, Val?», preguntó intentando sonar preocupada. Entonces, sin rodeos, la miré y dije: «Sé lo de tú y Esteban». Su reacción fue casi imperceptible. Su sonrisa se congeló lentamente, sus ojos se abrieron apenitas y respiró hondo como si buscara tiempo para procesar. No negó nada, no gritó, solo bajó la mirada. Ese silencio fue una confirmación más dolorosa que cualquier. Finalmente levantó la vista y dijo en voz baja: «Valeria, no sabes cuánto lo siento». Y esa frase, lejos de aliviarme, encendió algo dentro de mí, porque la mujer que lo siente realmente no besa al esposo de su mejor amiga, no miente mirándola a los ojos, no carga a su hija como madrina mientras construye en secreto una relación paralela con su padre. Le respondí: «No quiero escuchar disculpas vacías. Quiero entender cómo pudiste escuchar mis dolores, mis dudas, mis miedos, y aún acostarte con él». Ella comenzó a llorar, balbuceando palabras como: «Me confundí, fue gradual, no quería que pasara», excusas que sonaban
estaban desgastadas, como si las hubiera practicado para justificarse ante alguien más, tal vez incluso ante sí misma. La miré con firmeza y le dije, sabías exactamente lo que hacías, y cada vez que cruzabas la línea, elegías seguir. Su llanto se intensificó, y por un instante vi culpa, pero no el tipo de culpa que nace del amor dañado, sino la que nace de ego herido al ser descubierto. Ya no era la amiga arrepentida, sino la traidora enfrentada. Marcela trató de justificarse diciendo que Esteban le había dicho que nuestro matrimonio estaba apagado, que él se sentía incomprendido, que conmigo todo era rutina. Escucharla repetir las mismas excusas que él había usado me hizo entender que ambos se habían alimentado mutuamente con la misma narrativa para legitimar lo que hacían. Te consolaba yo mientras tú lo consolabas a él, le dije con ironía amarga. Su llanto se detuvo por un segundo y su rostro mostró un atisbo de vergüenza. Te juro que lo intenté parar, murmuró, no con la suficiente fuerza. Respondí. En un momento intentó tocar mi mano, como tantas veces lo había hecho al consolarme, pero esta vez la retiré. No me toques, dije con firmeza. No lloré frente a ella. No iba a darle ese poder. Solo le dejé claro que nuestro vínculo estaba roto de forma irreversible. Antes de irme, le dije algo que había estado guardando desde el inicio. No me arrebataste a Esteban. Se fue contigo porque quiso, pero tú me arrebataste algo mucho peor. Mi confianza en lo que creía sagrado. Y eso no se repara con lágrimas. Salí de esa cafetería sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Era como si un capítulo largo y doloroso se hubiera cerrado, aunque sabía que aún faltaban pasos difíciles por recorrer. El siguiente fue hablar con Sofía. Ese era el momento que más temor me daba. Saber la verdad como mujer era doloroso. Revelar esa verdad como madre significaba atravesar un territorio aún más delicado. No quería que ella creciera con odio, pero tampoco permitir que viviera en una mentira. Esa tarde la cité en la sala, en un ambiente tranquilo. Cuando ella se sentó frente a mí, pude ver que ya sospechaba algo. Mamá, ¿pasó algo entre tú y papá? Preguntó con miedo. Tragué saliva y dije con suavidad, pero sin darle rodeos. Tu papá me ha sido infiel durante un tiempo. Ella se cubrió la boca con la mano, tratando de procesar. Después de unos segundos agregó con la voz entrecortada, ¿con alguien que conozca? Mi corazón se apretó. Sí, respondí, con Marcela. Vi el dolor cruzar su rostro. Una mezcla de asco, incredulidad, tristeza y traición. ¿La tía Marcela? Preguntó con lágrimas. Asentí. Ella rompió en llanto. La abracé mientras sentía cómo su mundo también se desmoronaba. Este momento fue uno de los más duros, porque vi cómo su inocencia emocional se despedazaba, pero también sentí que estábamos enfrentando la verdad juntas, y esa unión madre-hija se volvió más fuerte en medio de la ruina. Sofía lloró largo rato en mis brazos, no como una niña, sino como una joven cuyo pilar emocional acababa de tambalearse de manera irreversible. Cuando logró hablar, dijo con la voz rasgada, ¿cómo pudo? ¿Y cómo pudo ella, si siempre dijo que éramos como su familia? No supe qué responderle de inmediato. Me limité a decirle la verdad. Algunas personas aman a medias, Sofía, y cuando ama a medias, puede herir sin medir las consecuencias. Mi hija se separó un poco, se secó las lágrimas con la manga y me miró con tristeza profunda. ¿Todo lo que vivimos como familia fue mentira? Preguntó. Le acaricié el rostro y le dije, no, lo que sentiste tú sí fue verdad. Lo que yo sentí también lo fue. Lo que ellos hicieron fue falso, pero eso no borra el amor real que tú y yo compartimos. Creo que esas palabras la ayudaron a entender que, aunque el mundo que conocía se había roto, aún había algo intacto, nuestra relación. Después de calmarse un poco, me miró con firmeza juvenil y dijo, ¿qué vas a hacer, mamá? Esa pregunta me acompañaría las siguientes noches. No solo debía decidir qué hacer con Esteban, sino qué tipo de mujer quería ser a partir de ahora, una destruida por la traición o una que la transformara en fuerza. En los días posteriores, Esteban intentó acercarse, querer hablar más, justificarse, incluso arrepentirse, aunque su arrepentimiento parecía más motivado por el miedo a perder su estabilidad que por verdadero dolor por lo que había hecho. Una noche cuando Sofía dormía, me dijo, Valeria, cometí un error, pero todavía podemos salvar esto. Esa frase me hizo sentir una mezcla de rabia y tristeza. Lo miré y le respondí, esto no fue un error, Esteban, fue una decisión repetida una y otra vez. Él intentó tomar mi mano y yo la retiré. Te amo, dijo, como si esa palabra pudiera reparar el daño, pero yo ya no escuchaba ese amor como ahora lo veía hueco, contaminado por cada mentira dichas al mismo tiempo que besaba a otra mujer. Tú amas lo que yo represento, estabilidad, hogar, reputación, pero no me amaste lo suficiente como para protegerme del engaño. Le dije. Él bajó la mirada. Esa fue la primera vez que comprendió que ya no controlaba el camino de
esta historia. Sofía, aunque dolida, también comenzó a tomar distancia emocional de él, observándolo con frialdad cuando antes lo miraba con admiración. Esa transformación en los ojos de nuestra hija pareció afectarlo profundamente. Decidí darle un tiempo para que se marchara de la casa y buscar un lugar donde quedarse. No iba a echarlo de inmediato sin un plan, pero tampoco iba a seguir compartiendo cama con un hombre que había compartido su cuerpo y sentimientos con mi mejor amiga. Cuando se lo dije, él preguntó: ¿entonces ya no hay forma de que me perdones? Le respondí: el perdón puede llegar algún día, pero eso no significa que todo vuelva a ser como antes. Hay cosas que se rompen y no se reconstruyen. A veces solo se acepta que ya no existen. Esa frase pareció golpearlo más fuerte que cualquier insulto. Finalmente accedió a irse temporalmente donde un amigo. Me dolió verlo marcharse porque, aunque ya no lo amaba de la misma manera, su presencia había sido parte de mi vida durante años, pero más me dolía la idea de quedarme a su lado como si nada hubiera pasado. Una vez que salió por la puerta, sentí un vacío, pero también un espacio libre, que antes estaba ocupado por mentiras. Marcela, por su parte, intentó llamarme varias veces, pero no respondí. Me envió mensajes diciendo que quería explicarse, que necesitaba pedir perdón, que su amistad era real, aunque se hubiera equivocado. Yo no respondí porque entendí que no quería preservar su amistad, sino calmar su culpa. La verdadera amistad no se construye sobre el engaño. Una tarde, cuando Sofía estaba en la universidad, decidí borrar su contacto. Fue un acto simbólico, pero significativo. Era la forma de cerrar esa puerta para siempre. A partir de ahí, comencé a enfocarme en mí. Seguí con mi negocio de repostería, pero con un nuevo propósito: fortalecer mi independencia emocional y económica. Empecé a caminar cada mañana, a escribir en un cuaderno lo que sentía, a recordar quién era antes de definirme como esposa y amiga de alguien. Poco a poco, descubrí que debajo de todo el dolor había una mujer que aún era capaz de levantarse y reconstruirse. Y aunque el proceso, cada día que pasaba sin llorar por ellos, era un día ganado para mí misma. Los primeros meses después de la separación emocional fueron un proceso de duelo complejo. No solo estaba llorando la traición de Esteban, sino también la pérdida de Marcela y la destrucción de la imagen de amistad verdadera que yo había idealizado durante años. Cada vez que recordaba momentos compartidos con ella, me preguntaba si se había reído sinceramente conmigo o si lo hacía con la tranquilidad de que al final del día compartiría un secreto con mi esposo. Esa duda dolía más que el engaño físico, la sospecha de que mis recuerdos felices estaban manchados por una mentira sostenida en silencio. Pero, aunque el dolor se repetía en mi mente como un eco, también me di cuenta de algo. Estaba comenzando a sentirme más liviana. Vivir en la verdad, por dura que fuera, era más llevadero que seguir en la mentira. Me seguía despertando con los ojos hinchados muchos días, pero también me descubrí sonriendo tímidamente cuando Sofía, al salir para la universidad, me abrazaba un poco más fuerte que antes, como diciéndome sin palabras: estoy contigo. Sofía atravesó su propio proceso. Al principio estaba enojada no solo con su padre, sino también conmigo, por no haber actuado antes. Una tarde me dijo: ¿cómo no lo viste? ¿Cómo no sospechaste? No lo dijo con crueldad, sino con dolor. Le expliqué que cuando confías en alguien profundamente, tu mente no busca pruebas de traición, busca razones para creer. Esa conversación abrió una puerta importante entre nosotras. Hablamos durante horas sobre el amor, la confianza y lo que significa perder una imagen ideal de familia. Le dije que no quería que creciera con odio, sino con fortaleza. No te pido que perdones ahora, Sofía, le dije, pero algún día, por tu paz, tendrás que decidir qué lugar dejas que este dolor ocupe en tu vida. Esa noche, antes de dormir, entró a mi habitación y me dijo: mamá, entiendo lo que dices, no quiero odiar, pero quiero aprender de esto para no permitir que nadie me engañe así. La abracé y sentí orgullo. A pesar del dolor, ella estaba creciendo con conciencia, no con rencor. Esteban intentó recuperar la relación varias veces. Me mandaba mensajes hablando de terapia de pareja, de reconstrucción familiar, de no querer perder todo lo que habíamos construido juntos. Pero algo en mí ya no respondía a esas palabras. Había pasado tanto tiempo luchando para salvar una familia que solo yo veía como un lugar seguro, mientras él construía otra en la sombra que ahora, por más que prometiera cambiar, no podía volver a entregarle mi corazón a alguien que lo había tratado como algo intercambiable. No quería una vida donde siempre existiera el miedo a que lo volvieras a hacer. En una de las últimas conversaciones que tuvimos, le dije: yo sí te amé, Esteban, y ese amor fue real, pero ya no quiero amar
amar desde la herida. Quiero aprender a amarme a mí primero. No gritó ni se defendió. Solo se quedó en Mimo Thanutsat. Silencio, como aceptando que había llegado demasiado tarde para intentar remediar años de daño emocional sembrado en secreto. Con el tiempo, se mudó definitivamente a otro lugar. A veces venía a ver a Sofía, siempre con una mezcla de culpa y nostalgia reflejada en los ojos, pero conmigo ya no había vínculo, solo una despedida silenciosa que se repetía en cada cruce casual. El proceso de reconstrucción no fue rápido. Había días en que me sentía fuerte y capaz de todo, y otros en los que me quebraba por detalles mínimos, una foto vieja encontrada en un cajón, un recuerdo de una cena familiar, o una frase que Marcela alguna vez me dijo. Sin embargo, comencé a llenar mi vida con nuevas rutinas, nuevos espacios, nuevas voces. Empecé a persistir a un grupo de apoyo emocional para mujeres que habían pasado por traiciones similares, y escuchar sus historias me hizo sentir menos sola. Muchas de ellas habían sido engañadas por sus parejas, pero lo más impactante fue escuchar que algunas también habían sido traicionadas por amigas o familiares. Me di cuenta de que el engaño no era solo un daño personal, sino un patrón humano que muchas mujeres habían enfrentado y sobrevivido. Eso me dio valor. Un día, una de esas mujeres dijo una frase que se me quedó grabada: el dolor nos fractura, pero también nos abre grietas por donde puede entrar la luz. Esa noche llegué a casa, abracé a Sofía y supe que, aunque todavía me dolía, ya estaba caminando hacia una vida en la que la traición formaría parte de mi historia, pero no sería mi destino. Fue durante ese proceso de acompañamiento emocional que comencé a reencontrarme con cosas que había dejado de hacer por años. Por ejemplo, retomé la lectura, algo que adoraba antes de centrar mi vida exclusivamente en mi familia. Empecé a caminar temprano por las mañanas, no para escapar del dolor, sino para dejar que el amanecer me recordara que aún había días nuevos por vivir. También empecé a prestarle atención a pequeños deseos que antes consideraba insignificantes, como aprender a tocar un instrumento o viajar sola aunque fuera hacia un lugar cercano. Una tarde, mientras hacía un pastel para un pedido, me descubrí cantando suavemente una canción que escuchaba en mi adolescencia. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo en mí estaba cambiando. Ya no cocinaba solo por rutina o para sostener una fachada familiar, sino porque ese acto también era una forma de crear belleza, incluso después de haber vivido el caos. Esa noche, Sofía me observó mientras mezclaba los ingredientes y dijo: «¿Te ves más tranquila, mamá? Como si ya no llevaras tanto peso». Le sonreí, sintiendo una ternura inmensa, y entendí que sí, había comenzado a liberar un peso que nunca debí cargar sola. Un día, meses después de que Esteban se marchara definitivamente, encontré por casualidad una pulsera que Marcela me había regalado años atrás, con la frase «Amigas por siempre». La sostenía entre mis manos y, por un instante, sentí una punzada de dolor. Pero no era el mismo dolor desgarrador del pasado. Era una nostalgia suave, como una bruma que ya no quemaba, sino que solo dejaba un recuerdo de lo que fue. La puse en una caja junto a algunas cartas antiguas y álbumes de fotos que decidí no destruir, porque entendí que borrar mi pasado no curaría mis heridas. Lo que necesitaba era colocarlo en el lugar correcto de mi historia. No quería vivir odiando, porque el odio es también una forma de atarse al daño. Quería recordar sin quedarme atrapada. Cuando guardé esa pulsera, lo hice como un acto simbólico de despedida. Ya no era la Valeria que necesitaba una amiga para validar su valor. Ahora estaba construyendo una versión de mí que se acompañaba a sí misma, con cicatrices, sí, pero también con dignidad. Sofía también encontró su forma de sanar. Empezó terapia y canalizó su dolor en su pasión por el arte. Sus dibujos comenzaron a reflejar su proceso. Al principio todos eran figuras rotas, separados por líneas rojas intensas. Con el tiempo, sus ilustraciones comenzaron a mostrar reconstrucciones, piezas unidas con hilos dorados, como si se tratara del arte japonés del kintsugi, donde lo roto se repara resaltando las fracturas como parte valiosa de la historia del objeto. Un día me mostró un dibujo de una mujer que sostenía un corazón quebrado, pero el corazón estaba cubierto de hilos dorados que lo mantenían firme. Debajo había una frase: «No soy la misma, y eso está bien». Al leer esas palabras, sentí un nudo en la garganta. Comprendí que aunque el dolor había tocado nuestras vidas, también nos había dado la oportunidad de reconstruirnos de una forma más consciente, más fuerte, más real. Ese día supe que Sofía no crecería creyendo que la traición era el final de la historia. Aprendería que a veces es solo el comienzo de una nueva versión de uno mismo. Hubo un día en particular
singular, que marcó un antes y después. Me acerqué al espejo, como había hecho tantas veces, pero esta vez no busqué signos de dolor en mi rostro, sino rastros de fortaleza, y allí estaban, en la forma en que mis ojos habían aprendido a no temblar frente a la verdad, en la postura de mi cuerpo que ya no se encorvaba para pedir cariño, en la forma en que mi corazón ya no latía desde el miedo al abandono, sino desde la convicción de que podía sostenerse por sí mismo. No estaba completamente curada, y tal vez nunca lo estaría del todo, pero ya no vivía desde la herida, vivía desde la reconstrucción. Ese día me preparé un café, me senté en el jardín y miré el cielo con un sentimiento nuevo, gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado una versión de mí que jamás habría emergido sin atravesar el fuego. Sonreí, no porque todo estuviera perfecto, sino porque por fin entendí que no necesito perfección para sentir paz, y en ese momento supe que mi historia con Esteban y Marcela ya no me definía, era solo un capítulo doloroso que había quedado atrás, y yo estaba lista para escribir los que venían. El paso del tiempo me enseñó que sanar no significa olvidar, sino aprender a vivir sin que el pasado dirija cada paso. Comencé a valorar más las pequeñas cosas, el olor del pan recién horneado, las caminatas con Sofía al atardecer, las tardes tranquilas leyendo un libro sin sentir la obligación de justificar mi descanso. Ya no vivía con el miedo de no ser suficiente para alguien, porque entendí que el verdadero fracaso no era que alguien dejara de amarme, sino que yo dejara de amarme a mí misma. Una mañana, mientras todo se tomaba mi café, me atreví a mirar fotografías antiguas de mi vida con Esteban y Marcela. No lloré, solo observé con una sensación de distancia, como quien mira una historia que perteneció a otra versión de sí misma. En cada imagen veía una Valeria que creía que el amor era aferrarse fuerte para que no te dejaran. Ahora sabía que el amor verdadero también era dejar ir lo que te destruía. Cerré el álbum suavemente, no con furia, sino con compasión por quien fui. Con el tiempo, nuevas comenzaron a entrar en mi vida. No buscaba reemplazos, pero aceptaba conexiones sinceras. En el grupo de apoyo conocí a mujeres que se convirtieron en amigas reales, no porque compartiéramos risas superficiales, sino porque habíamos compartido lágrimas auténticas. Juntas celebrábamos pequeñas victorias, una que se atrevía a salir sola después de años de miedo, otra que firmaba su divorcio sin culpa, otra que decidía volver a estudiar a los 40 y tantos. Descubrí que la empatía genuina se construye desde el dolor transformado en aprendizaje. Sofía también comenzó a rodearse de gente que la hacía sentir segura, y comenzó un proyecto artístico sobre resiliencia femenina que se volvió parte de su proceso de sanación. Me emocionaba verla crecer desde la conciencia y no desde el resentimiento. Y, aunque no lo buscaba, también aprendí a abrir mi corazón lentamente a la posibilidad de volver a confiar. No porque necesitara a alguien para completarme, sino porque ya sabía que primero debía estar completa por dentro antes de compartir mi camino con alguien más. Uno de los momentos más importantes llegó cuando Esteban y yo tuvimos una conversación final, meses después de la separación. No fue un reencuentro romántico ni un intento de reconciliación, sino una charla tranquila donde él, más envejecido emocionalmente, me dijo: perdí más que una esposa, perdí a una familia que me daba paz. Yo lo escuché sin rencor, no sentí necesidad de humillarlo ni de recordarle cada error, porque ya no buscaba justicia vengativa. Solo le respondí: no perdiste la familia de la noche a la mañana, la fuiste perdiendo cada vez que elegiste mentir. Él asintió, aceptando su responsabilidad sin excusas. Antes de irse dijo: Valeria, me alegra verte fuerte. Esa frase, que antes habría sonado hipócrita, hoy la recibí como un reconocimiento silencioso de mi transformación. Cuando se fue, no sentí dolor, ni alivio, solo sentí que una puerta se cerraba definitivamente, sin ruido, espacio para algo nuevo. Meses después, decidí inscribirme en un taller de escritura terapéutica. Allí comencé a escribir mi historia, no desde el victimismo, sino desde la transformación. Descubrí que las palabras podían ser un refugio, pero también una forma de liberación. En uno de los ejercicios, la terapeuta nos pidió escribir una carta a nuestro yo del pasado, y cuando la terminé, lloré al leer estas palabras: no eras débil por amar con todo tu corazón, eras valiente. Lo que te hizo daño no fue tu amor, sino la traición de quienes no supieron valorarlo. Gracias por haber resistido. Esa carta fue un abrazo a mi propia alma. Cuando la guardé en mi cuaderno, sentí que había alcanzado un punto crucial. Ya no estaba mirando atrás con dolor, sino con gratitud por haber sobrevivido y haberme encontrado en el proceso. Desde ese día supe
que, aunque mi historia comenzó con una traición, no iba a terminar en la herida, sino en la fortaleza que brotó de ella. Hoy, al mirar atrás, no veo únicamente dolor. Veo una mujer que estuvo a punto de derrumbarse bajo el peso de una traición, pero que decidió levantarse, aún con el corazón roto, y caminar hacia una versión más fuerte de sí misma. A veces me encuentro con personas que me conocieron en mi vida anterior y me preguntan, ¿cómo pudiste seguir adelante después de algo así? Yo sonrío, no porque haya sido fácil, sino porque aprendí que la resiliencia no es falta de heridas, sino la capacidad de seguir caminando con ellas hasta que dejan de sangrar. Comprendí que no fui ingenua por confiar, fui valiente por amar con sinceridad, que no fui débil por llorar, fui humana, y que la verdadera fortaleza no se trata de no ser traicionada nunca, sino de no permitir que la traición te convierta en alguien incapaz de volver a creer en el amor, especialmente en el amor propio. Hoy no vivo preguntándome por qué me pasó, sino agradeciendo haberme encontrado a mí misma en medio del colapso. A veces, cuando el sol se pone y el cielo se tiñe de tonos dorados, salgo al jardín con una taza de té y pienso en la Valeria que un día lloró hasta quedarse sin fuerzas dentro del coche frente a un hotel. No la juzgo, la abrazo en mi memoria y le agradezco por no haberse rendido. Y pienso en Sofía, que transformó su dolor en arte, en una fuerza suave y luminosa. Pienso en todas las mujeres que, como yo, confiaron plenamente y fueron quebradas por la traición. Y deseo que un día entiendan que una traición no define su valor, sino que puede ser el inicio de su renacimiento. Hoy sé que no perdí una vida perfecta, comencé una vida auténtica, y aunque no elegí el fuego que me consumió, sí elegí convertirme en mujer que resurgió de él más consciente, más libre y más viva. Y así, mis corazones. La historia de Valeria nos demuestra que hay traiciones que destruyen hogares, pero también hay verdades que reconstruyen almas. Ella creyó que su mundo se había acabado el día en que descubrió que el hombre que amaba y la amiga que consideraba una hermana le habían fallado, pero lo que no sabía era que, tras ese dolor, nacería una mujer más fuerte, más consciente y más libre, porque a veces el fuego que parece destruirnos, en realidad nos está forjando. Valeria aprendió que no fue débil por confiar, sino noble, y que reconstruirse no significa olvidar lo que pasó, sino elegir que ese dolor no defina todo lo que uno puede llegar a ser. Y su hija Sofía, ella también entendió que, incluso después de una gran caída, madre e hija podían levantarse juntas, como dos raíces que se entrelazan para sostener un nuevo árbol. Si alguna vez alguien les hizo sentir que no eran suficientes, recuerden, lo que otros traicionan no es nuestro valor, sino su propia capacidad de amar. Yo soy Doña Esperanza, y les agradezco por escuchar esta historia hasta el final. Si les dejó al corazón, los invito a suscribirse, dejar su me gusta y compartir este video, porque nunca sabemos a quién podemos ayudar a sanar con un rayo de esperanza. Nos vemos en la próxima historia, mis amores, y recuerden, el dolor no es el final, a veces es el comienzo de nuestra verdadera vida.